teórico y no vamos a avanzar tampoco con práctico para que no se vaya lejos, si no vamos a quedar desfasados, digamos. Yo les voy a dar ejercicios nuevos que ustedes no han visto todavía en el teórico. Sé que ustedes vieron con el ingeniero todo lo que vimos en la clase pasada, que era longitud de pandeo, cálculo del K y demás, y también avanzaron con lo que es cálculo de columnas simples a compresión. No sé si les alcanzó a dar algo de columna grupo 2 y grupo 4. De eso creo que no vieron nada todavía, ¿no? Hola. No, profe, me parece que no. Sí, o sea, por eso, grupo los 2 tipos y de grupo columnas 4. los nombró y lo vimos. Los tipos de grupo de columnas según cómo Por están eso. armadas. Bien, pero el Sí, llegamos hasta grupo 2. cálculo y la verificación, o sea, vieron verificación de columnas grupo 2, pero no vieron grupo 4. Sí. Bien. Está bien, está bien. Por eso, si yo les daba hoy grupo 2 y grupo 4 íbamos a avanzar mucho, prefiero que terminen de ver el tema, porque esas dos columnitas van juntas. Grupo 2 y grupo 4 compresión son similares los tratamientos, son muy sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser una clase de repaso y de consulta. Yo respondí varias consultas que había ahí en la UB, que varios me preguntaban con respecto a las acciones del viento y demás. No sé si les queda alguna otra duda, si tienen alguna cosita que quieren que repasemos, tanto sea de los ejercicios que vinimos viendo, de lo que yo les subí, digamos, como material ya resuelto, de las verificaciones, cualquier cosa que les quede pendiente, aprovechemos este tiempo para poder sacar dudas, ¿sí? Para avanzar incluso con los cálculos, las cosas que tienen que presentar el sábado, no sé cómo venimos con eso. Quedo a disposición de ustedes, si quieren que hagamos consultas y dudas, lo que quieran, lo podemos ir viendo. No se peleen porque si no se satura el micrófono. ¿No hay dudas? ¿Todo lo tienen re claro? ¿Se entiende bien? Profe. Sí, vamos, Micaela. Yo, bueno, estuve leyendo ahí las consultas, pero igual quisiera ver si me queda bien claro el tema del viento lateral y la viga, que, digamos, Sí. pega en los 2 metros de la viga. Yo lo que hice fue tomar, digamos, Sí. que el viento, la altura total de la columna, que son 10 metros. Parate un cachito, déjame poner el esquemita porque así tus compañeros más o menos entienden de qué estamos hablando. Porque no sé cuánto lo habrán leído o habrán visto lo que vos pusiste, que es el esquemita, y eso está bastante bien presentado y es así tal cual como funciona. En la realidad podríamos hacer un montón de hipótesis más, ¿no? Armar, si quieren, un esquema en algún programa y podéis repartirle según las rigideces, pero el esquema que vos planteaste es el más simple, es el que todos aceptamos y hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes verifiquen esa diagonal. Pero ya les presentamos ejercicio. Era el número 2, si no me equivoco. ¿No? A ver si estamos acá. Vamos a abrir el chat que es un poco más práctico. Por ahí para hacer zoom y todas esas cosas. O dibujar alguna cosita. Tenés un ratito que... Ahí está. Bueno, su compañera preguntaba qué pasa con este viento, acá por ejemplo, este o el otro, cualquiera, cuando sopla en el barlovento de este lado, ¿sí? Aquí arriba, aparece acá, ¿sí? Entonces, yo lo que les comenté fue lo siguiente. Todas las acciones del viento que descargan sobre esta parte, que es la columna, ¿sí? Si ustedes lo ven, fíjense que la articulación está ahí, bien abajo, ¿sí? O sea, la viga está simplemente apoyada. Entonces, todo lo que descarga sobre la columna, evidentemente, la mitad va a ir a parar a la fundación. Estamos hablando de fuerza horizontal, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de, espérense un cachito que vamos a copiar. Estamos hablando de este esfuerzo, ¿sí? Este esfuerzo lo colocamos acá. Estamos pensando en esto, ¿sí? Todas las acciones de viento que descargan sobre la columna, mitad va a ir a parar abajo y la otra mitad va a ir a parar arriba a el cordón inferior de la viga de contraviento. O sea que se absorbe en este sector aproximadamente
¿sí? Si fuera el caso de acá abajo, digamos, y si es el caso del borde, viene a parar acá como compresión, que llega hasta acá a la punta, y se distribuye entre la diagonal 2 y la C2, ¿está bien? Pero lo que nos interesa es ver lo que su compañera preguntaba, que es la columna, ¿sí? La columna C1, mitad abajo, mitad aquí arriba, y descarga directamente sobre el entramado lateral este que vemos acá, ¿está bien? Y el caso de los otros pórticos va pasando por la viga de contraviento hasta llegar a la punta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de aquí, va a comprimir, va a traccionar esta diagonal, comprime, comprime nuevamente, tracciona y llega y comprime esta partecita del lateral, ¿sí? Al comprimir ahí, se tracciona la diagonal 2 y se comprime la columna C2. Esa es la forma en que viaja. Profe, ¿Qué pasa ahora con esta parte? Perdón, ¿hay alguna pregunta? sí, sí, disculpe. Eso está analizando el viento Barlovento 1, ¿no? El viento 1 sería. Exactamente, este Ah, bien. acá. Sí, Este pedacito acá estoy analizando solamente, sí, sí, perfecto. ¿sí? A ver, una cosa que podemos ya por ahí decir en forma general. Todos los vientos laterales, ¿sí? Barlovento y sotavento 1 van a ir a parar acá, acá y acá. No hay otra posibilidad que vaya el viento a ningún otro lado. Absolutamente ningún otro lado. Todo esfuerzo horizontal termina en este entramado, sí o sí. De los que van de izquierda a derecha, o sea, el W1, estos dos, el 160 y el 70, vienen a parar a la diagonal 2 y a la columna C2, sí o sí. Y todos van a pasar indefectiblemente, ¿sí? Por este punto que es la unión ahí donde se juntan los dos elementos. ¿Está claro? Eso lo vemos enseguida nomás cuando analizamos la estructura. Y exactamente lo mismo, pero al revés, pasa cuando analizamos este W2 en horizontal, ¿sí? Los 120 y los 90, todos van a ir a parar a la diagonal 1 y la columna C1. No hay otro lugar donde puedan descargarse esos esfuerzos horizontales. Obviamente que la estructura es simétrica, ahí en este punto, en la parte media, digamos, y la mitad va para atrás y la mitad va para adelante. ¿Está bien? Estos entramados son frontales y posteriores. O sea que analizar la mitad para acá es lo mismo hacia el otro costado. ¿Está claro eso, no? ¿Se entiende? Sí, profe, Profe, Sí. ¿se me escucha bien? Se te escucha muy bajito a vos. A los otros chicos no, pero a vos se te escucha bajito. Bien. Bueno, si no me escucha o algo, me dice. Con respecto al ¿Viste? viento 1, que lo absorbía la diagonal 2 y la columna 2, Sí, tenemos que analizar el barlovento y el sotavento. El área de influencia. sí, ¿Es correcto sí. decir 5 metros de la mitad de la columna por 15 metros? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Denme un segundito que vamos a explicar ahora justamente eso y ya pasamos a tu pregunta, Pablo. Termino de explicarle qué pasa con el viento acá arriba y ahí vamos a explicar cómo funcionan las áreas de influencia laterales, ¿sí? Que es el siguiente paso. ¿Puede ser? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa, según lo que nos comentaba Micaela, qué pasa con el viento este que está ahí arriba, ¿sí? Bueno, es evidente que yo voy a tener, ¿sí? Un viento que se da sobre todo este lateral, ¿está bien? Y bueno, este lateral es como si fuera también una columnita similar a la que tenemos abajo, ¿sí? La mitad de todo el viento que descarga acá, ¿sí? Fíjense que yo no les he especificado cómo están puestas las correas ni nada, ¿sí? Pero todos podemos suponer que va a haber una correa ahí arriba y una ahí abajo para atornillar la chapa. Supónganse que es así, ¿sí? Entonces podemos decir que la mitad de todo este elemento que está, perdón, este elemento que está acá arriba, que es la montante, la primer montante de la viga, la mitad va a ir a parar acá abajo, a la viga de contraviento, y la otra mitad va a ir a parar ahí arriba. Es como si nosotros tuviéramos, ¿sí? Un esfuerzo ahí, ¿sí? En esa punta, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con ese esfuerzo que está ahí? ¿Sí? Ese esfuerzo no queda dando la vuelta acá arriba en el cordón, en la viga o perdido ahí en la nebulosa. Ese esfuerzo, indefectiblemente, hacer un esfuerzo
horizontal tiene que de alguna forma llegar a la viga de contraviento y descargar en la diagonal y en este montante. Eso sucede siempre así, porque los únicos elementos con capacidad de llevar a la fundación en fuerzas horizontales son este entramado que hemos dibujado acá. Eso es importante entenderlo para darse cuenta justamente cómo funciona esto. Entonces, lo que les decía recién, podríamos plantear todo este reticulado, esta viga, meterla toda en un, si quieren, un SAP, un P-plan, no sé, el que se les ocurra, cargarle el barlovento, el sotavento, empezar a cargarles rigideces a las barras, todo, y ver cómo se puede llegar a distribuir en toda esta masa, ¿sí? No nos interesa porque no es lo que vamos a estar analizando ahora. Después ustedes, si lo quieren hacer en sus vidas reales, en la práctica, en lo que quieran, pero básicamente lo que vamos a pensar es, vamos a decir, che, este esfuerzo sí o sí tiene que llegar acá abajo y tiene que venir acá y acá. Entonces, yo puedo pensar muy simplificadamente y rápidamente que este esfuerzo se va a descargar sí o sí por esta diagonal y va a ir a parar acá directamente. Entonces, es como si esta parte del viento que está ahí arriba también estuviera ahí abajo en la cabeza de la columna a la altura de la viga de contraviento. Entonces, yo voy a considerar, que es lo que me preguntaba recién Juan Pablo, ¿sí? Cuando yo analizo el área de influencia de un lateral, ¿sí? Yo voy a considerar, a ver si puedo hacer algún dibujo, yo voy a considerar que el área de influencia, por ejemplo, de un intermedio, ¿sí? Un parámetro, una columna intermedia va a ser esta que estoy dibujando acá, ¿bien? Porque toda la parte de arriba considero que se concentra toda, ¿sí? En ese punto que está ahí. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Más o menos o no? O sea que voy a considerar 6 metros de ancho por 7 metros de altura que van a ir a la parte superior, ¿sí? A transferirse a través de la viga de contraabierto. Y en la parte esquinera, obviamente, va a ser la mitad, va a tener 3 de ancho por los 7 de altura. La otra mitad es la que va a ir a parar abajo, ¿sí? Si yo, a ver, déjenme cambiar el color acá, ¿sí? Y tratar de cambiar. Esta otra partecita, ¿sí? Es la que va a ir abajo. Y va a ir a la fundación, ¿está bien? Que van a ser 5 metros de alto por 6 metros de ancho. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Bueno, con ese Profe, esquema no, con el que voy a calcular. Sí. disculpe, yo no entendí eso. ¿Por qué usa 7 metros? ¿Toma los dos de la viga también? Claro, tomo los dos de la viga, es lo que le acabo de explicar recién, que todo el esfuerzo de la parte de arriba de la viga va a ir a parar a la viga de contraviento. Por eso tomo los 7 metros directamente, ¿sí? No me hace falta hacer todo el análisis ese que hicimos recién, puntual, particular, todo, porque en definitiva va a ir a parar todo a este punto, ¿sí? Que es donde está la viga de contraviento. Ahí, donde tengo el puntito rojo. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Bueno. Otra cosita para que tengamos en cuenta acá. Fíjense que vamos a borrar todos los dibujos. Ahí está. Vamos acá. ¿Qué tengo que considerar cuando hago el cálculo? Tengo que considerar justamente algo que alguien preguntó por ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo saco esto o no lo saco? Si yo saco eso no pasa absolutamente nada a los fines de los cálculos que estamos haciendo. Pero sí, porque la estructura es simétrica, fíjense, los esfuerzos horizontales siguen viajando mitad para allá y mitad para acá. Esta cruz que está ahí cumple la función simplemente de rigidizar la estructura, ¿sí? No quiere decir que ese elemento no esté trabajando, ¿sí? Yo quiero aclarar eso para que ustedes lo tengan claro. Todos los elementos de las estructuras medianamente, salvo, digamos, por ejemplo, un tensor de estos de laterales, digamos, cuando el viento viene de acá, que es un cable directamente, pero ustedes se imaginarán y se dan cuenta que estos elementos que están acá
cuando este nudo se deforma de alguna forma para un lado o para el otro, este elemento prácticamente va a tomar esfuerzo, y este también, ¿sí? A los fines del cálculo que estamos nosotros haciendo, donde las deformaciones no las estamos considerando, no estamos haciendo un cálculo de segundo orden, donde consideramos elementos deformados y demás. Por eso podemos decir que este elemento, por ejemplo, no funciona o no trabaja, ¿sí? Lo mismo podríamos decir cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del viento 1, que es una acción exactamente vertical, nosotros, fíjense que en el ejercicio pasado hicimos lo mismo, dijimos, che, ese esfuerzo vertical, por ejemplo, acá, en esta columna C2, con el área de influencia, calculamos 3 metros por los 9 metros así, y dijimos, lo toma 100% la columna C2 al esfuerzo vertical del techo, ¿sí? No quiere decir que esta diagonal no vaya a tomar, ¿sí? Obviamente que la columna tiene muchísima mayor rigidez que esta diagonal, que es un cable, pero si la columna tiene alguna pequeña deformación ahí por la tracción, bueno, esta diagonal también va a estar traccionada, evidentemente, ¿sí? Y a los fines prácticos, nosotros decimos, che, es un esfuerzo netamente vertical, listo, lo absorbe 100% la columna, pero no quiere decir que la diagonal no tenga la capacidad de tomar algo de tracción, y que cuando esta columna se deforme en ese punto hacia arriba, algo de tracción va a tomar, por supuesto, ¿sí? Simplemente que todo eso va a depender de las rigideces que tenga, de las deformaciones que se den, y bueno, un análisis mucho más complejo que no es el objetivo, sí, a hacer en este caso para nosotros. Quiero que quede claro porque por ahí, digamos, nosotros decimos, no, esto no sirve para nada. No. Sí sirve porque cumple función de arrastramiento, y para arrastrar justamente tienen que estar perfectamente pensados. De hecho, cuando se colocan todos los arrastramientos en la estructura, se revisan 2 o 3 veces los estados de tensión de los mismos, ¿sí? Yo construyo la estructura, una vez que armé la estructura, coloco todos los tensores, los tenso, se coloca toda la cáscara, ¿cómo se llama? Todo el cerramiento, demás, y después se vuelve a hacer de nuevo, al final, un retensado y una verificación nueva de los elementos, porque cuando yo voy colocando chapas y demás, al ir atornillando y demás, la estructura se va acomodando, se va deformando, y van apareciendo que algunos tensores se tensan más, otros se aflojan un poquito, entonces hay que recalibrarlo. Y después del segundo viento, ¿sí? Que viene, que la estructura vuelve a acomodarse de nuevo, hay que pegar una vueltita de nuevo y repasar todos los tensores para dejar todos los elementos perfectamente vinculados y unidos. Eso es muy importante, y sucede así porque la estructura se va deformando y se va acomodando, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar. ¿Qué otras dudas tienen con respecto a este ejercicio? Profe, el monorriel que apoya sobre esas 4 vigas, que tiene Sí, una carga puntual de 9.500, ¿ese es el peso sí, total del monorriel o por viga? sí, todo el peso que tiene el monorriel es una carga puntual, es un gancho, ¿sí? Que levanta, no sé, un paquete de chapas, un paquete de perfiles, lo que sea, y ahí tiene un carrito, ¿sí? Que va corriendo de punta a punta, ¿está bien? Eso se mueve, el monorriel justamente se llama monorriel porque se mueve en esta dirección, puede estar en cualquiera de estos puntos, en el lugar, en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes se van a imaginar la peor situación, que es decir, che, esos 9.500 kilos los voy a tener acá, en ese punto que está ahí, para decir, che, bueno, los tengo justo como está dibujado acá en el esquema, descargando los 9.000 kilos en este punto de la viga. Pero sí, se mueve de punta a punta, ¿sí? El monorriel. Y los 9.500 kilos es el peso que puede levantar el monorriel, ¿sí? O sea, lo que está, es la flechita que está dibujada ahí. El peso del monorriel, el gancho y todas el motor, los carros, todas las cosas que tenga, digamos, son parte del peso propio de la estructura, ¿sí? Eso lo consideramos dentro de los 55 kilos de peso propio, ¿sí? No vamos a ponernos en detalle fino con eso. Bien, profe, ¿este práctico para cuándo es? No tengo en la memoria.
No sé, no lo tienen ustedes Para por ahí. el No me acuerdo sábado. cuánto Para era. el sábado. Ah, bien, O sea, se abre el bien. viernes, tienen tiempo hasta el sábado. Está escrito Exactamente. en el PDF de la consigna. Bien, y el ejercicio ese de uniones. ¿Cuál ejercicio de uniones? Creo que había visto que habían pasado uno que había que resolver también. No, ya estaba resuelto No, ese, no creo. subimos ninguno para resolver de uniones. Me parece, profe, que subió un ejercicio resuelto ya, para que lo veamos. Está subido No, el no es el PDF que ejercicio. vimos en clase. Claro, no es el ejercicio, claro, es el ejercicio, es lo mismo que subir las columnas simples a compresión. Es el desarrollo de un ejercicio práctico tipo, igual que el 1, igual que el 2, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se realiza la verificación de la unión, atracción y de los elementos que componen la unión, bulones, soldaduras, chapas de nudo y demás. Esos son los ejercicios que están resueltos a modo de ejemplo. Todavía no les oí ninguno para resolver. Eso va a ser el próximo trabajo práctico que les suba, ejercicio de práctica que les suba. Ese va a ser ya para resolver una unión y una columna con compresión simple. ¿Sí? Va a ser un ejercicio más similar a los que les voy a tomar. Nos vamos a empezar a asimilar a los ejercicios que van a tener en el parcial para que empiecen a practicar un poquito más sobre el concreto, bien cómo va a ser el ejercicio. Ah, perfecto, gracias. Profe, Es para estudiarlo, Daniela, ¿no? Tenés que revisarlo y profe, una pregunta. pasarlo bien porque es la forma de verificar cómo se hacen las verificaciones. ¿Sí? Así que léanlo bien y practíquenlo bien. Es más, yo les aconsejo, si ustedes quieren, agarren el ejercicio, ¿sí? Y hagan la verificación ustedes solitos, ¿sí? Tapen los números, déjenlos, pongan la carga y sigan el ejemplo de la verificación, cómo se hace sin ver los números, para ver si ustedes lo pueden hacer solos. Eso es lo que van a tener que hacer después en el parcial, porque el parcial va a ser una verificación de algún elemento, pero no va a ser exactamente igual a lo que tienen ahí. Entonces, por más que tengan hasta el apunte abierto, digamos, no les sirve si ustedes no saben hacer el procedimiento de verificación. El procedimiento es tal cual como está hecho en el libro, pero bueno, ustedes lo tienen que estudiar para poder saber hacerlo. Si no, no lo van a lograr en el parcial, no les va a alcanzar el tiempo, digamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, perdón? Profe, sí, yo, Esteban. Esteban. Si tenemos en cuenta la fuerza del viento que actúa sobre los 2 metros de la viga, ¿no? Sí. Esa fuerza se equilibra, digamos, con la componente horizontal de la diagonal, en el caso de un viento que actúa de izquierda a derecha, la diagonal D2. El punto de aplicación de esa diagonal sería en el cordón inferior de la viga. Sin embargo, la Sí. resultante de la fuerza del viento estaría en un punto intermedio, digamos, de la viga, generando una especie de cupla que se equilibraría con una tracción de una columna y la compresión de la otra. ¿Eso habría que tenerlo en cuenta o no? No. Consideren todo aplicado, todo el esfuerzo de la viga para perder está aplicado ahí, a la altura del cordón inferior. Es lo que les explicaba recién, no nos vamos a poner tan finos. Si no, si no se va a armar todo un matete ahí de cálculo que nos vamos a perder, digamos, haciendo esos cálculos, que no es el objetivo, sino el objetivo es poder determinar una acción sobre una diagonal, por ejemplo, y sobre una columna, para poder verificar una columna. O sea, concretamente yo les voy a pedir eso, digamos, en el ejercicio, es decir, verifique la columna C2. Y usted tiene que calcular cuál es la carga que llega a la columna C2. De donde llegue, de donde venga, tiene que venir ahí, ¿sí? Haya o no haya cupla en esta parte o no, ¿sí? Ese es el objetivo. Profe. Perfecto, gracias, profe. Sí. Según, digamos, lo que estuvimos viendo de la viga de contraviento y de cómo se mueve, digamos, el viento lateral, yo no podría tener un caso donde tenga la columna, digamos así, por ejemplo, tomemos este caso, pero la viga estaría hacia abajo, como, digamos, que la columna llegue hasta, no, al revés, que la viga de contraviento esté en el cordón superior y la columna esté apoyada, la viga apoye sobre la columna. Así como esto, digamos, pero que el contraviento en vez de estar acá esté ahí arriba. Claro. ¿Qué pasaría? Y porque ahí, digamos, funcionaría como la viga al revés para que lleguen, ¿cómo hago para que llegue, digamos, el viento que está en la columna hasta la parte de, digamos, hasta la viga de contraviento? Y estamos complicados ahí.
por eso habría que diseñar otra estructura o plantearla de otra forma. Eso Claro, tiene que ver con el diseño. Si yo, claro. si yo pienso en este esquema eso, no está funcionando bien, digamos. Tengo que rediseñar la estructura de otra forma si quiero que la viga de contraviento esté arriba, porque todo el cordón inferior me queda prácticamente libre, ¿sí? Profe, Sí. con lo que dice la compañera, o sea, si estuviera arriba, tendríamos que trasladar la articulación al cordón Claro. superior, ¿no? Para que funcione. No necesariamente, porque No, digo, como que había que rediseñar, pensé que la única forma de que llegue hasta por las diagonales era trasladando la articulación. y no, fíjense, piensen ustedes esto, fíjense, si yo tuviera, ¿sí? Imagínense la viga de contraviento en el cordón superior, ¿sí? Ahí arriba está la viga de contraviento, ¿está bien? En esa parte de arriba. Y yo voy a tener este viento acá y también voy a tener, ¿sí? El viento acá, en la parte de la viga, ¿está bien? Lo que dijimos recién sigue siendo válido, incluso el viento, la mitad del viento que descarga acá viene a parar acá abajo y la otra mitad viene a parar ahí arriba, ¿sí? Con la diferencia de que si yo lo miro, y esto sigue trabajando igual, la mitad del viento viene a parar acá abajo y la otra mitad del viento se va a ir para arriba indefectiblemente porque va a buscar ir hasta la viga de contraviento. Lo que pasa es que va a llegar hasta acá, hasta este punto, y en ese punto, ¿sí? No va a encontrar la viga de contraviento, sino que la viga de contraviento va a estar ahí arriba. Entonces, cuando el viento trabaje en dirección izquierda hacia derecha, se van a empezar a traccionar todas estas diagonales para tratar de llevar el viento que viene por acá abajo hasta la parte de allá arriba. Va a trabajar la viga de contraviento, la viga esta lateral que tenemos acá, esta viga completa, digamos, va a empezar a trabajar con todas sus diagonales, ¿sí? Traccionándose y llevando, por ejemplo, este esfuerzo a la parte superior, porque la que tiene capacidad de llevarlo hasta la punta es la viga de contraviento que está arriba. Eso va a dar un resultado de que, ¿sí? Todo este cordón va a tener una compresión con una longitud de pandeo muchísimo más grande, distinta a la que tenemos ahí arriba, que tiene la mitad, en este caso, de longitud, y voy a tener que verificarlo de otra forma. Pero no habría mayor problema, digamos, porque lo mismo que analizamos recién con esto, que dijimos, che, si esto se comprime, prácticamente se comprime la diagonal y viene a parar acá abajo, que es el lugar, es lo mismo que estaría sucediendo con el esfuerzo este que viene a parar acá, que tracciona todas las diagonales. Y en este caso, si hay compresión, va a comprimir a todas estas diagonales. De este lado se tracciona y de este lado se comprime. Así que no hay mayor problema con que la viga de contraviento esté arriba. Sí puede existir la solución que dice su compañero, ¿sí? Que es hacer esto que, lo que dice su compañero es lo siguiente. ¿Hasta ahí se entendió lo que les expliqué? Sí, profe. Bueno, lo que dice su compañero es, ingeniero, resolvamos de esta forma. Miren, fíjense, es una solución muy inteligente, pero es otra cosa. Fíjense, la solución es esta. Su compañero dijo, bueno, hagámosla fácil, ¿sí? ¿Qué dijo su compañero? Pasemos la columna hasta arriba, ¿sí? Y se acabó la historia, ¿sí? Entonces la columna ahora está articulada abajo, pero pasa de largo hasta arriba, ¿sí? Y la viga está articulada en este punto y en este punto, ¿sí? Así. Fíjense. Pero cambiamos el esquema estructural completamente, ¿sí? Pasamos ahora a tener fíjense, lo que dice su compañero es hacer esto. Poner la articulación ahí y poner otra articulación acá. O sea, que la viga esté articulada, pero que la columna esté pasante de punta a punta, ¿sí? Entonces ya esto es un esquema distinto. ¿Por qué? Porque todo esto acá genera, con la rigidez que tiene la viga, una especie de empotramiento. Esto es como una mesa, ¿sí? Esta es la tabla de la mesa y estas son las dos patas que están prácticamente empotradas, ¿sí? Entonces, fíjense que los esfuerzos que van a venir por los cordones, que son
de tracción y de compresión, en este sentido, van a actuar sobre la columna generando un momento, en este caso, cosa que antes no sucedía porque en el caso anterior, ¿sí?, no había momento porque la viga estaba simplemente apoyada sobre la columna. ¿Se entiende? Está bien lo que propusieron ustedes, está bárbaro, pero esto ya es un sistema hiperestático. Ustedes tienen que calcular el momento que se va a generar acá y ese momento va a quedar aplicado sobre la columna ahí, ¿sí? El diagrama va a ser un diagrama de la columna que se extiende así, en forma lineal, ¿está bien? Y después acá va a haber otro momento que pasa a la viga. Entonces acá va a haber un momento que antes no había, ¿sí? Es así, es un triángulo, digamos, este diagrama de momento. Antes, en el otro sistema que teníamos, nosotros teníamos una pancita, QL² sobre 8, ¿está bien? Y acá no vamos a tener eso, vamos a tener un valor de momento, ¿sí? Perdón, estoy diciendo una pavada. El momento va a ser constante hacia abajo, ¿sí? Va a ser un rectángulo, no va a ser lineal, porque, no, va a ser variable, porque acá tenemos también la fuerza del viento lateral, ¿sí? Está bien, dije bien, tiene una confección tipo triangular, en este caso. Pero ¿se dan cuenta la diferencia? Son dos sistemas estructurales distintos, funcionan muy bien los dos, pero este es totalmente isostático y este tiene parte hiperestática, ¿sí? Que hay que analizarlo de otra forma. Yo tengo que calcular cuánto vale ese momento. Va a valer justamente dependiendo de todo el sistema que tengo ahí arriba de la viga reticular. Muy difícil de resolver a mano, ¿sí? Podemos usar métodos de los coeficientes y demás, pero es muy tedioso. Por eso no se los damos para que no renieguen. ¿Qué otra duda más les queda? En el chat hay dudas, profe. ¿Perdón? Que en el chat hay dudas. Abran el micrófono, pregunten, abran el micrófono que es más práctico, más fácil. Así todos escuchan y ahí nos interiorizamos y vamos viendo acá. Preguntaban que para calcular el esfuerzo normal por acción del viento en una columna, ¿se consideran los 5 metros de la columna más los 2 metros de la viga? Preguntan. Sí, es lo que vimos recién. Recién no me acuerdo quién me preguntó y es lo que acabamos de explicar. ¿Por qué consideramos los 5 más los 7 de arriba? Eso lo acabo de explicar recién. ¿Qué otra duda más les queda? ¿Ninguna más? Sí, yo, profe, con la diagonal 1. Sí. Para las acciones del viento, que en este caso es el viento 2, me parece. Sí, viento 2 el que trabaja. Lo mismo sería para el cálculo del área de influencia. Sí. Bueno, serían los 7 metros de altura. Sí. Por los 15 metros, que es la mitad de la nave. Claro, exactamente. Porque es, desde acá, exactamente son 15 por 7 de altura. ¿Y qué más? Por en este caso 120. Mira, es 15. Para calcular esto es lo más fácil que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que todo el viento de la mitad de esta nave va a ir a parar ahí. Si lo analizamos uno por uno, todos vienen a parar ahí, no hay otra forma que vayan. Entonces, es facilísimo porque yo tengo que hacer de acá hasta la mitad, que son 15 metros por 7 de altura, por dos lados, o sea que es de acá y es de acá, ¿sí? Entonces, dos lados por 15 por 7 por la suma de estos dos valores, 120 más 90. Y eso tengo exactamente cuál es el esfuerzo horizontal que voy a tener acá en la punta. En ¿sí? ese nodo, claro. Si eso lo multiplico por 10, ¿sí? Claro, por estática después sacamos el valor en la diagonal y en la columna. Y sí, si vos una vez que tenés, por eso fíjense que el cálculo del esfuerzo en la diagonal o en la columna son 3 minutos, 5 minutos les puede llevar ese cálculo. ¿Sí? O sea, si yo tengo claro cómo funciona la estructura, ¿sí? Ya está. No puedo perder mucho tiempo haciendo cálculos en este caso. ¿Por qué? Porque yo entiendo prácticamente eso, ¿sí? Que son los 15 metros por los 7, multiplicado por los 120, me va a dar una fuerza. Y si lo multiplico a la misma área por los 90, me da la otra. O sea,
que es lo mismo que calcular 15 por 7 por 2, porque son dos laterales, y sumar 120 más 90. Y con eso tengo automáticamente cuánto es el esfuerzo que tengo ahí en la punta, ¿sí? Multiplico por 10 y divido por 9, me da la compresión en la columna, ¿sí? Calculo el ángulo este acá y como este valor es el horizontal, divido por el seno del ángulo y de esa forma tengo la tracción en la diagonal. Tres cálculos, cuatro cálculos, ¿sí? Lo más complicado, calcular el seno del ángulo, ¿sí? Y nada más, el resto es un cálculo muy sencillo. Y con eso ya tengo la compresión acá y en la diagonal. Y a esta compresión que está acá, tengo que sumarle los 40 kilos del techo multiplicado por 3 metros por 9, que es el área de influencia que le corresponde a esa columna. Y con eso tengo toda la compresión que tiene el viento W2 sobre la columna, ¿sí? Ya está. La combino con peso propio y sobrecarga o con lo demás y tengo el valor de la carga crítica para poder verificar la columna. Y listo, y verifico la columna. Bien, profe. Y con respecto a la diagonal 4, Sí, la yo 4, puse por ejemplo. que trabajaba con el viento 1. Y claro, si el viento viene de acá para acá, esta Sí. diagonal se afloja toda, o sea que W2 no le hace absolutamente nada. Y solamente trabaja con W1, exactamente. El área de influencia serían la mitad de la nave menos los últimos 3 metros. Serían 12 metros por 7. Y miren, esta área de influencia de 6 metros que está acá, que descarga acá, va a comprimir, traccionar, comprimir, comprimir y tracciona. Esta que está acá, comprime, comprime y tracciona. O sea que del lado izquierdo vos tenés 1, 2, o sea 6 y 6 son 12 por 7 de alto. Y del lado derecho, esta que está acá, no le queda otra que traccionar, traccionar, comprimir, comprimir, traccionar y venir acá. Y esta otra que está acá, tracciona directamente acá. O sea, las únicas dos que no van son estas que están en la punta, que descargan directamente sobre este entramado. O sea que en definitiva es 6 y 6, 12 metros por 7 de alto, multiplicado por los 160, los dos laterales, claro, valor 20 exactamente, y 160 más 70 para multiplicar por esas dos áreas que hiciste ahí. Y listo, y ya tenés el esfuerzo ahí. Y después tenés que descomponer por el ángulo. Si tomás ese ángulo, tomás este, seno, coseno, según lo que, Sí. lo que cada uno quiera, no hay problema, digamos. Con eso tenés la tracción en la diagonal. Perfecto, profe. Fíjense qué importante está ahí. Ahí Fíjense, cuando... perdón, ¿no? Fíjense qué importante esta diagonal, ¿no? Porque esta diagonal es la que transmite todo el esfuerzo acá a la punta, ¿sí? Si esta diagonal llega a fallar, estamos fritos, ¿no? Porque todo el esfuerzo horizontal del viento no llega ni a palo acá, ¿no? Fíjense la función que cumple esa diagonal. Es fundamental. Sí, Hernán, perdón, ahora sí. Lo que quería preguntar es ahí cuando usted hizo referencia a 6 más 6. O sea, es 3 metros desde la mitad de la nave para abajo, los otros 6 del módulo que le sigue y 3 metros más por abajo. Ahí está, Acá, mira, ahí sería. ahí lo vamos a dibujar. Parate un cachito, déjame que me ayorne con estos comandos, ¿sí? Ahí tenemos 6 de ancho por 7 de alto, ¿sí? Me salió medio mal, ¿sí? Sí, se entiende. Y ahora vamos a poner en la otra parte de la nave. ¿Está bien? Sí, perfecto. Justamente eso Esa era va a parar ahí. lo que quería Ahí está, saber. ¿ves? Esa va a parar ahí y la otra va a parar ahí, en la otra punta. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, tenés 6 más 6, tenés 12 por 7 de alto. Y esto se da en barlovento y en sotavento. Del otro lado se da igual, en los dos lugares. Y los dos van a parar ahí. Son los dos esfuerzos. Este de la punta dijimos que no, porque este de la punta dijimos que descargaba directamente sobre el entramado lateral donde están las diagonales. Así que ese no pasa por la diagonal, la D4 que analizamos recién. Perfecto, profe, gracias. Ahora, Ingeniero.
Sí, vamos con la otra consulta, te escucho. En este caso, o sea, si analizáramos el cordón de la viga 1A inferior, ¿no? ¿Sí? En este caso ¿Sí? tendríamos 2B, 2B respecto de... Comprime, tracciona, comprime. Y esta comprime, sí, 2B del lado izquierdo. 2B de un lado, claro, pero a succión, en esta ocasión no tendríamos nada. ¿Cómo que no? Y esta que está acá, tracciona, tracciona, comprime, comprime. Ah, está bien, está bien. Sí, Ah, tiene razón. 2B más S, un S. Porque este otro S que está acá pasa directo por la diagonal. El cordón inferior ni se entera de esta otra succión de acá. Claro, ese se va directo a la diagonal, pero la del medio, la que está más del medio... Ojo, claro. Ojo el piojo con eso. Para eso les cambié estas cosas, para que ustedes vean esto. ¿Ven? Fíjense que el ejercicio es similar al otro y moviendo 3 o 4 piecitas o diagonales, cómo cambia toda la configuración y cómo los elementos se van traccionando, comprimiendo y cómo algunos reciben y otros no. ¿Sí? Ya les expliqué otra vez, ¿no? Son ejercicios que no existen y simplemente son para uno no construye una nave así de esta forma, digamos. ¿Sí? Es justamente para esto, para que nos pongamos a pensar un poquito cómo es que viajan los esfuerzos, analizar esto, porque fíjense que hasta ahora nadie me ha consultado de las verificaciones, de los cálculos, de los números, porque eso es una pavada hacer después, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y las verificaciones es reemplazar fórmulas y nada más, ¿sí? Es más, las fórmulas son muy sencillas. El problema está acá. Yo tengo que entender cómo trabaja la estructura. Si no entiendo cómo trabaja la estructura, no tienen forma de poder analizarla después. Entonces, cuando la quieren verificar, no van a llegar nunca, porque si yo no veo esto, me paso 3 horas tratando de identificar cuál es la carga que llega a la columna, cuál llega a la diagonal. ¿Sí? Ese es un poquito el sentido de todo esto, tratar de pensar en analizar la estructura. ¿Sí? Y por eso yo les voy a seguir dando más ejercicio para que ustedes practiquen de esto, porque este es el problema mayor que hay siempre en los exámenes. ¿Qué otra duda les queda? A ver, todo lo que yo les doy, yo les pido algunos elementos más. Ustedes pueden analizar todos los que quieran, ¿no? Si ustedes quieren practicar, armen lo que quieran acá, ¿no? Pueden decir, sí, analizo una diagonal, analizo otra diagonal de acá, otra por allá. Ustedes pueden ir cambiando los elementos y practicando, ¿no? Sin ningún problema. Estos ejercicios yo les pido 10, 12 elementos como para que hagamos algo y nada más. Es más, fíjense que el otro día estaba viendo y digo, che, no les pedí algo que se tendría que haber pedido acá, que sería lo lógico, ¿sí? Miren, si nosotros quisiéramos analizar, ¿sí?, el cordón de la viga, superior o inferior, el que sea, tenemos que hacer un cálculo más. Yo les pedí que ustedes calculen los valores acá y acá, ¿sí? Analizamos cordón superior y cordón inferior en este punto y en este punto, o sea, a la derecha y a la izquierda de ambos cosos. Pero a ver, acá hay un punto crítico donde yo tengo que analizar y tengo que hacer una combinación pasando justamente por donde pasa el monorriel, porque donde pasa el monorriel, justamente el valor del momento del monorriel es máximo, ¿sí? Acá el valor del momento del monorriel no es máximo, es un valor X, pero no es el máximo, digamos. El máximo del monorriel está acá, entonces, ¿qué me dice a mí? Que si yo combino peso propio, la sobrecarga del monorriel y alguna acción de viento, el valor no me da mucho más grande acá que acá, por ejemplo, para dimensionar algún cordón. Y posiblemente sí, entonces estaría bueno hacer también dos líneas que digan, che, ¿cuánto vale el cordón superior y el cordón inferior de B1A y de la viga B1A arriba y acá abajo, en este sector? ¿Se entiende? A 4,5 metros del apoyo derecho. Esas son cosas que se pueden analizar también. Yo no me di cuenta de agregárselo, serían 2 elementos más, pero háganlo y fíjense qué pasa con los valores ahí del momento. Profe. ¿Cómo es la compresión? ¿Cómo es la atracción? Sí, te escucho, Micaela. Porque ya que habló de ese tema, yo lo hice así, digamos, yo calculé, si bien usted había colocado
que lo calculemos al medio, al centro de la luz, yo calculé en el caso del monorriel el momento en ese punto, porque era máximo. ¿Está bien? Pero digamos, para ahora, para entregar, ¿cuál tomaríamos? ¿El del medio? No, ¿El del pero centro de la luz? para. Bueno, para. También tú calculaste el momento máximo. El monorriel, el momento máximo lo va a tener ahí. ¿Sí? Ese momento máximo no tiene nada que ver con el momento máximo de peso propio y sobrecarga, por ejemplo, en el centro. ¿Se entiende? Sí. Claro, porque ojo con eso, ojo el piojo con eso. Que una cosa es lo que pasa ahí, ¿sí? Y otra cosa es lo que pasa acá, ¿sí? El monorriel nunca se va a correr de esa línea y siempre va a accionar sobre todas las vigas en esa sección, ¿sí? Jamás el momento máximo que vos calculaste ahí se va a dar acá. Entonces, si eso nunca se va a dar, no es una hipótesis cuando vayas a combinar, por ejemplo, los valores, el máximo del monorriel acá con el máximo de peso propio y sobrecarga acá, por ejemplo. Porque eso nunca va a existir. En la realidad no se va a dar nunca, ¿sí? El peso propio y la sobrecarga van a tener, espérense que encuentre un colorcito, otro valor acá. Ahí va a haber un valor de peso propio y sobrecarga menor que este que tenés acá celestito del centro. Y ese sí lo vas a poder combinar con el máximo valor de la sobrecarga. Y ahora te digo otra cosa más. El monorriel tiene un valor menor, ¿sí?, de carga en esa parte y en esa sección de la viga, que sí lo vas a poder combinar con el valor máximo. Entonces, la combinación de estos dos es mayor que la combinación de estos dos, no sé, habría que verlo. ¿Me entienden por qué les digo? Entonces, ¿por qué les digo que estaría bueno haber obtenido también otra fila más donde haya valores acá del momento del monorriel? Pero obviamente no, yo les pedí en esta sección, ¿sí? Estas dos no van. O sea, estas dos yo no se las pedí. Ustedes me dan el valor acá. Ese es el que va a aparecer como el valor final. ¿Se entiende? Porque es combinar los valores dentro de la misma sección. ¿Está claro? Sí, me quedó claro. Gracias. Perfecto. Ustedes háganse la idea que el diagrama, y si no, dibujen los diagramas de momento de esta viga, y se van a dar cuenta, digamos, ¿sí? A ver si nosotros hacemos, si me sale con esta cosa acá que dibuja, ¿esta hace arcos o hace firuletes? No tengo para dibujar un arco Sí, acá. profe, ARC. ¿Cuál es? La barra de ¿Y dónde arriba. está? Ah, no, sí. No, pero vos decís en el CAD. No, quería usar yo Le hago una los consulta, colores profe. acá de cosas. Podés Mira, usar el vamos. libre. Sí, el libre, ese iba a ser. Vamos con la consulta. Voy a tratar de hacer un dibujo Para la libre. sobrecarga del monorriel, para calcular la sobrecarga. Yo puse que Sí. las vigas en el cordón superior comprimía y en el de abajo traccionaba en el inferior. Tanto la viga 1B Siempre, y sí. 1A. Pero no sé. Siempre. Este se comprime, este se tracciona. Sí. Lo que no sé si hice bien es el tema del cálculo de la normal. Sí, del esfuerzo axial, perdón. Yo saqué ¿Axial de la qué? sobrecarga P. Con respecto a la sobrecarga P. En la viga. ¿Y cómo el esfuerzo axial sobre los cordones? Sí. Y el valor del momento dividido la altura. Eso nomás. En este caso, en el medio. Que no sería el máximo. Claro. Bueno, a ver, es lo que les quería tratar de dibujar ahora. A ver, si ustedes me esperan un segundito, lo hacemos para que ustedes vean esto. ¿Sí? Miren, vamos a hacer, esperen un segundito, lo vamos a hacer en acá porque si no, no se va a entender. ¿Sí? Y vamos a ponerlo acá. ¿Está bien? Ustedes tengan 2 minutos de paciencia. Yo no soy de los más veloces con el CAD, pero más o menos me las rebusco. ¿Sí? Vamos a dibujar ahí, para que ustedes tengan los dos diagramas de momentos
del peso propio y la sobrecarga, que son los mismos, ¿sí? Y esta porquería que acá tengo que me molesta, espérense un cachito, espérense un poquitito que quiero encontrar un comando que está, a ver si está, acá está. Más o menos ustedes van a tener un diagrama así de momentos, ¿sí? De peso propio y sobrecarga. En realidad va a ser facetado, ¿sí? Porque en cada carga puntual que va a tener en cada nudo van a tener un tramito, digamos, recto, ¿está bien? Entre ese punto y ese punto el diagrama es recto. Pero si ustedes lo ven a grande rasgo, va a ser más o menos una parábola así, ¿sí? Facetada, ¿sí? ¿Y cómo es el diagrama ahora dígame cómo es el diagrama del monorriel? ¿Sí? ¿Cómo es acá? 0. Y Cero, bien. es lineal hacia abajo y tiene su punto máximo a la altura del monorriel. Bien, pero entonces arranca hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo, Así. sí. ¿Y cuánto para abajo? Es lineal, no es constante. Es lineal. ¿Pero a qué se refieren con que es lineal, digamos? Que va creciendo Así. hacia abajo. Bien. Sí. Bien, ahí está. ¿Sí? ¿Hasta dónde crece? Hasta la altura del monorriel. Bien. Y cuando llega a la altura del monorriel, ¿qué Decrece hasta el otro extremo que da pasa? 0. Va a ser 0. ¿Es el diagrama o no? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, yo voy a exagerar un poquito más esto para que nosotros veamos esto que les decía recién. Fíjense, miren esto. Ustedes acá en el centro tienen el máximo, ¿sí? Entonces, espérense un cachito que voy a tratar de encontrar esto. Acá yo tengo el máximo. ¿Está bien? Ahí está el máximo de momento, ¿sí? Que es ese valor que está ahí. Pero si yo sigo y bajo esa sección, acá yo tengo otro valor de momento que no es máximo. Es menor. Entonces, este valor que está acá arriba lo puedo combinar con este, porque se van a dar al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿sí? Cuando este monorriel esté ahí cargado con los 9.500 kilos, ¿sí? Al mismo tiempo yo puedo tener el peso propio y la sobrecarga con dos valores importantes, ahí en el centro, máximos, y voy a tener un valor interesante, menor que 9.500, obviamente, pero va a ser un valor importante, que combinado con los distintos coeficientes de combinación, ¿sí? Me va a dar un valor resultante final que puede ser crítico o no, ahí, en el centro. Y lo mismo puedo pensar acá, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá se da que tengo un valor de momento por peso propio y sobrecarga menor, porque no es el máximo está ahí, este es un valor menor, pero tengo un valor muy máximo importante, ¿sí? Que combinados con los distintos coeficientes me va a dar otro valor final que puede ser más grande o más chico que este que está ahí. ¿Se entiende lo que les estoy explicando o no? Sí. Sí. Bueno, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Ve? ¿Qué pasa acá y qué pasa acá? En las columnas no se da esto. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que la columna es el elemento principal de la estructura y no importa si el máximo está ahí, el máximo está acá, en cualquier lugar, se utilizan los valores máximos para verificar de todo, de peso propio, de sobrecarga, de viento, de todo, se suman los máximos o se analiza con los máximos en cualquier parte de la sección, porque la columna es un elemento que, en definitiva, podríamos decir, está como sobredimensionado. ¿Por qué? Porque si desaparece la columna, ¿sí? O por algún momento falla la columna, fíjense en esta estructura, analícenla, ¿sí? Vean un segundito lo que veíamos recién. ¿Qué pasa si en esta estructura yo le saco una columna? ¿Sí?
Si yo le saco esa columna a esa parte de la estructura, ¿ustedes creen que estas dos correitas, por ejemplo, yo le saco eso así? Miren esta estructura, yo le saco eso. ¿Ustedes creen que este pedacito de correa que está acá, con esta diagonal, capaz que esta diagonal sostiene un poquito, y la estructura se cae? Esto hace así, se viene todo abajo, ¿sí? Se cae la viga completa y la otra viga que viene de acá, si yo le saco esta columna, ahí, ¿sí? Esta viga se viene al diablo y desaparece, ¿sí? Y esto queda así, en el piso, la viga completa, ¿sí? O sea, se me hunde toda esta parte de la estructura, así, en forma triangular, si quieren, para allá. Entonces, no tiene forma la estructura de reacomodarse o de redistribuirse en este caso, ¿sí? Sí, si pasa alguna otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, si yo agarrara una de estas vigas de adentro, por ejemplo, y bueno, esta diagonal, por ejemplo, se rompe, se corta, o pasa algo. Bueno, a lo mejor no pasa nada, la estructura se reacomoda porque estos cordones tienen capacidad de tomar, porque tienen cierto coeficiente de seguridad, y pueden trabajar en forma de pórtico y transmitir a lo mejor algún momento, y no digo que para una carga máxima de una condición de viento extrema, pero sí a lo mejor para el peso propio solo de la viga, actuando, y bueno, me da tiempo de repararla, de acomodarla, de verla, se empieza a deformar en extremo, ¿sí? Se va deformando porque acá aparecen momentos que antes no estaban. Entonces, es distinto el tratamiento de una viga, por ejemplo, al de una columna, ¿sí? Que si ustedes lo ven acá, fíjense, vamos a hacer lo contrario, vamos a decir, che, listo, yo a esta la saco. Imagínense qué pasa con esa viga si le saco eso. Se cae directamente, no tiene otra forma de resistir, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿está bien? Que por eso es tan importante hacer el análisis de los elementos que estamos estudiando y pensar qué es lo que tengo que verificar, ¿sí? Esto no es un procedimiento matemático o de computadora. Si no, lo harían las computadoras. Si no, no estaríamos nosotros acá estudiando esta materia, digamos. Lo principal de Metallica es justamente esto, poder entender cómo funciona la estructura, ¿sí? Si ustedes no entienden cómo funciona la estructura, no tienen forma de cargarla en un programa, porque la computadora nunca va a saber qué es lo que ustedes están cargando. Ella recibe datos y los procesa, nada más. Y ya se los dije varias veces, la computadora siempre hace las cosas bien. Procesa perfecto lo que ustedes le ponen, ¿sí? Si ustedes le echan mal los datos, y bueno, algo va a salir mal, pero porque ustedes le pusieron mal los datos. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa les queda ahí dando vuelta que no hayan entendido? Están buenas las preguntas, porque evidentemente significa que han estado revisando la estructura y mirándola. Esta es la forma de trabajar, hacer el ejercicio, traer la duda, volver a sacarla. ¿Qué pasa si le cambio esto, le muevo esto, le pongo lo otro? Así es la única forma de aprender la estructura metálica. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, ya los libero, los dejo seguir trabajando y ya después les voy a ir subiendo, les vamos a subir el lunes los resultados para que puedan estudiar y ya vamos a ver qué pasa la semana que viene. No sé si va a haber teórico, práctico, si el ingeniero ya va a estar repuesto, si no ya vamos a continuar con el otro tema y ir avanzando un poco con los ejercicios. Bueno, profe, por lo menos no tengo estamos, si no hay más dudas. Gracias, profe. Hasta luego. Vamos. Chao.